Muy buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy nosotros, el equipo 7, conformado por Andrea, Said, Mariana, Kenia y yo, Valdemaro, les vamos a exponer cómo realizar un adecuado abordaje inicial en un paciente con cáncer. Y bueno, para iniciar con nuestra presentación, esta es la frase que queremos compartir con ustedes. Sé amable, porque cada persona que conoces está librando una gran batalla. Esta frase es atribuida a Platón, y nosotros consideramos que es muy importante tener en cuenta el ser amable con nuestros pacientes, porque en verdad no conocemos el tipo de batalla que están librando, y más teniendo cáncer. Entonces es importante siempre tener una buena interacción con nuestro paciente y ser amable, sobre todo al realizar el abordaje inicial de los pacientes con cáncer. Y bueno, para comenzar nuestra evaluación con el paciente, lo primero que hay que realizar es una historia clínica oncológica, la cual debe ser realizada adecuadamente para poder obtener los datos más relevantes que nos puedan ayudar a brindarle a nuestro paciente un buen diagnóstico y un adecuado tratamiento conforme a sus necesidades. Y bueno, para iniciar nuestra historia clínica, lo primero que hay que detallar es la ficha de identificación, en donde pues hay que tomar en cuenta los nombres y apellidos del paciente, el número de historia clínica oncológica que se está realizando, la edad, que es importante porque a mayor edad pues hay mayores factores de riesgo y hay mayor incidencia para el desarrollo de cáncer, la fecha de nacimiento, el sexo, el lugar de origen, que también es importante, ya que pues dependiendo del lugar, la incidencia de los cánceres puede cambiar. Entonces, en una zona puede ser que predomine el cáncer de pulmón, mientras que en otra puede ser que sea más importante el cáncer de próstata. Y por lo tanto hay que tomar en cuenta de dónde proviene el paciente y pues en dónde vive. La escolaridad, el estado civil, la entidad aseguradora y pues otra cosa muy importante es la ocupación, ya que pues también dependiendo del ambiente en el que se desenvuelva, si nuestro paciente está expuesto a químicos o a sustancias en su trabajo, pues hay mayor factor de riesgo para el desarrollo de diversos tipos de cáncer, como por ejemplo las personas que están expuestas al asbesto, que pues tienen una mayor probabilidad de desarrollar un mesotelioma. Hablando de los antecedentes heredofamiliares del paciente, más que indagar acerca de enfermedades crónicas que pueda tener, como diabetes o hipertensión, lo más importante son los antecedentes familiares de cáncer, porque, bueno, es importante recordar que del 5 al 10% de los cánceres están directamente ligados a la herencia. De acuerdo a los antecedentes personales no patológicos, hay que ahondar acerca de las alergias medicamentosas o a contrastes que pueda tener nuestro paciente. Esto es importante porque pues a la hora de mandar a hacer diagnósticos o a dar tratamientos, si nuestro paciente tiene alguna alergia, algún contraste, pues puede ser que pueda tener alguna reacción adversa a la hora de realizar el procedimiento. Por lo tanto, es importante preguntar acerca de las alergias. Alimentación, preguntar sobre la calidad de los alimentos, la cantidad, la frecuencia, el consumo de grasas, de azúcares, de alimentos enlatados o con conservadores. Esto es muy importante preguntarlo, la alimentación, porque es uno de los factores más determinantes en la iniciación y en la promoción del cáncer. También la actividad física es importante porque se relaciona con la salud del paciente. Preguntar sobre suplementos alimenticios que consuma, inmunizaciones, hábitos tóxicos como el alcohol, el tabaco u otro tipo. Hay que recordar que el tabaco también, al igual que la alimentación, es muy importante, ya que es un factor iniciador, y el alcohol pues actúa como un factor promotor. La exposición al luz solar u otro tipo de radiación también es importante preguntarla, ya que pues puede tener relación con ciertos tipos de cáncer, como el caso del melanoma. Preguntar acerca de la vida sexual, su inicio, el número de parejas que tiene, los métodos anticonceptivos. Esto es importante porque puede haber relación con una infección del virus de papiloma humano, que es en algunas ocasiones cancerígeno. Y historia laboral, también preguntar si ha estado en sus trabajos previos en exposición a tóxicos, en ambiente,
si hace mucho tiempo trabajó en algún lugar en el que tuviera algún factor de riesgo, algún factor iniciador o promotor, pues sí es importante preguntarlo. Acerca de los antecedentes personales patológicos del paciente, es importante interrogar sobre enfermedades previas. Sobre todo, hay que hacer énfasis en enfermedades como hepatitis virales B y C, infección por Helicobacter pylori, infección por Salmonella typhi, por virus de papiloma humano, acerca de la obesidad, diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, etcétera, que se pueden relacionar también muy directamente con factores iniciadores o promotores de cáncer, tratamiento médico previo, inmunosupresión e intervenciones quirúrgicas previas, poniendo ahí la fecha y el tipo de intervención quirúrgica que se le ha realizado al paciente. Acerca de los antecedentes ginecobstétricos, en caso de que nuestro paciente sea una mujer, basta para nuestra historia clínica oncológica solamente interrogar acerca de la fecha de última regla, las gestas, los partos, las cesáreas y el número de abortos que ha tenido nuestra paciente. Adentrándonos en la anamnesis oncológica de nuestro paciente, es importante interrogar acerca de los síntomas previos al diagnóstico de cáncer y la fecha en la que se realizó este tipo de diagnóstico, las pruebas complementarias que se llevaron a cabo para tal diagnóstico, las cirugías o biopsias elaboradas, la fecha, el tipo de cirugía, la pieza para anatomía patológica, el historial terapéutico que se ha llevado a cabo, la quimioterapia y indicar si la quimioterapia se ha utilizado como neoadyuvante, como tratamiento principal o como un adyuvante, un tratamiento de apoyo al tratamiento principal. También la fecha, números de ciclos, la respuesta que se ha tenido al tratamiento y los efectos secundarios que se han visto y la tolerancia a la quimioterapia. En la anamnesis, ya aparato por aparato, es importante interrogar acerca de los síntomas actuales del paciente según la patología y el lugar en donde se desarrolla la patología. Aquí yo les puse algunos ejemplos sobre todo, de los síntomas más comunes que puede llegar a tener según los tipos de cánceres más comunes en nuestro país. Por ejemplo, en síntomas digestivos, interrogar acerca de las náuseas, vómitos, diarrea, constipación, pérdida de peso, rectorragia, cambios en el hábito intestinal, esto en busca de cáncer colorectal, cáncer gástrico o cáncer esofágico. En el caso de síntomas urológicos, acerca de la frecuencia de micción diurna, si hay nicturnia, disuria, impotencia, buscando cáncer de próstata, vejiga o de riñón. De síntomas ginecológicos, interrogar metrorragias, menorragias, amenorrea, coitorragias también, buscando cáncer cervicoterino, cáncer de endometrio, síntomas pulmonares, pues tos, disnea, hemoptisis, cáncer pulmonar o cáncer de faringe para este tipo de síntomas y en síntomas neurológicos, pues la disminución del nivel de conciencia, si ha tenido convulsiones o afectación en pares craneales, alguna alteración de movimiento, pues también buscando neoplasias en sistema nervioso o viendo la evolución de este tipo de neoplasias o cánceres conforme a los diferentes síntomas que puede presentar el paciente. Para la exploración física, lo primero a realizar es la toma de signos vitales, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, tensión arterial, temperatura o saturación de oxígeno. En el estado general del paciente, checar la piel, la calidad de las mucosas, si presenta anemia, síntomas de anemia, ictericia, valorar el estado de conciencia, el estado nutricional, checando peso, talla, índice de masa corporal. También hay algunos índices para valorar el estado general del paciente. Hay algunas tablas como la Karnofsky o la ECOG que nos ayudan expresando el estado general de salud y la calidad de vida del paciente con cáncer. Este tipo de tablas nos ayudan a evaluar su capacidad para llevar a cabo actividades cotidianas. De cabeza y cuello, pues la exploración de cavidad oral, palpación de territorios ganglionares cervicales y supraclaviculares, los cuales también son importantes
si estamos buscando metástasis o en inflamación crónica. Y bueno, este es un ejemplo, esta es la escala de Karnofsky, que como ya les dije, nos ayudan a evaluar la capacidad que tiene el paciente pues, para realizar diferentes tipos de actividades que podría realizar día con día, en donde se da una puntuación del 0 al 100, se evalúan diferentes criterios y pues el 100 es un paciente asintomático que no tiene evidencia de la enfermedad, no tiene ninguna limitación con las actividades que realiza día con día y el 0 es la muerte. También, en la exploración física, al evaluar el tórax, es importante realizar auscultación cardíaca, auscultación pulmonar, valorar las mamas y las axilas, ya que, bueno, valorar axilas, ya que el cáncer de mama, el sitio más frecuente a donde da metástasis es a los ganglios axilares. En cuanto al abdomen, realizar palpación abdominal, buscar puntos dolorosos, signos de peritonismo, megalias, cicatrices. De enfermedades inferiores, pues presencia de edemas, buscar pulsos y pues realizar otros tipos de exploraciones especiales según la patología que tenga nuestro paciente. Exploraciones más detalladas ginecológicas, neurológicas, urológicas, etcétera. Dentro de las exploraciones complementarias que se le van a realizar al paciente, se pueden realizar de tipo analíticas, como el hemograma o bioquímicas, marcadores tumorales, que, bueno, todo este tipo de exploraciones complementarias también se los vamos a exponer más adelante, pero aquí yo les puse algunos ejemplos de marcadores tumorales, como en el caso de marcadores digestivos, como el CA o antígeno carcinoembrionario, el CA19-9, de mama también el antígeno carcinoembrionario, el CA15-3, de próstata el antígeno prostático específico. Otros estudios de extensión están para tumores digestivos, otros ejemplos, la endoscopía digestiva alta, colonoscopía con biopsia, ecoendoscopía, la tomografía tóraco-abdominopélvica, para tumores de mama, mamografía, eco, biopsia por aspiración de aguja fina, tomografía también, para tumores ginecológicos, exploración ginecológica con biopsia, tomografía, para los de pulmón, radiografía de tórax, tomografía, broncoscopía con biopsia, y para los tumores de cabeza y cuello, pues exploración con biopsia también, tomografía de cabeza y cuello, radiografía de tórax, etcétera. Ahora, dentro de nuestro juicio clínico o el apartado de diagnóstico, si es la primera vez que se está evaluando al paciente, es importante determinar y plasmar la localización tumoral, el tipo histológico, bueno, estadificar el cáncer de acuerdo a la clasificación TNM, donde T es el tumor, según el tamaño tumoral y la afectación de las estructuras, la N pues el estado de los ganglios linfáticos y la M si hay o no presencia de metástasis a distancia. Ya casi para terminar, en el apartado del tratamiento vamos a escribir el tipo de tratamiento que vamos a nosotros llevar a cabo con nuestro paciente. En el caso de cirugía, pues indicar el tipo de cirugía. En el caso de que sea quimioterapia, pues igual indicar si es neoadyuvante o adyuvante, si es radical o paliativa, si hay algún protocolo, el número de ciclos, la tolerancia y la toxicidad. En radioterapia, en el caso de llevar a cabo radioterapia, pues la fecha de inicio o de fin de tratamiento, el número de sesiones a realizar, el volumen del tratamiento, la dosis administrada, fraccionamiento, campos utilizados para el tratamiento, la toxicidad del tratamiento, etcétera. Y por último, vamos a indicar el plan y seguimiento que vamos a llevar con nuestro paciente, en donde vamos a indicar pues la revisión, qué tan periódica va a ser con este paciente. Por ejemplo, aquí yo les puse que cada 3 meses durante el primer año, luego cada 6 meses hasta los 5 años y luego una revisión anual a partir de los 5 años, pues ya es definiendo según pues todo lo que ya valoramos en nuestro paciente. Hola, buenas tardes compañeros y doctor. Vamos a seguir con estudios de laboratorio en oncología. Para empezar, vamos a definir qué son.
Son procedimientos por el que una muestra de sangre, orina, de otro líquido del cuerpo o tejido se examina para obtener información acerca de la salud de una persona. Algunas pruebas de laboratorio proveen información precisa y confiable acerca de problemas específicos de salud. Y bien, ¿cómo se relacionan estos a la oncología? Punto número 1. Nos ayuda a diagnosticar cáncer o padecimientos cancerosos antes de que la persona tenga síntomas de enfermedad. Punto número 2. Provee información acerca del estudio del cáncer, o sea, gravedad, para tumores malignos. Esto incluye tamaño, extensión y metástasis. Punto número 3. Para planificar un tratamiento. Punto número 4. Para vigilar la salud general del paciente durante el tratamiento y revisar posibles efectos secundarios. Punto número 5. Para determinar si un cáncer reacciona al tratamiento. Y por último, punto número 6. Para saber si un cáncer ha regresado, o sea, recidiva. ¿Qué pruebas de laboratorio se usan en oncología? Tenemos análisis bioquímico de la sangre, análisis citogénico, análisis de orina, citología en orina. También estudio citológico de esputo, o sea, cultivo de esputo. También inmunofenotipo, pruebas de mutaciones génicas cancerosas y reencuentro sanguíneo completo. Vamos a empezar a definir cada una de ellas. Primero, vamos a definir el análisis bioquímico de la sangre. ¿Qué mide? Mide las cantidades de algunas sustancias que los órganos y los tejidos del cuerpo segregan en la sangre, como son los metabolitos, los electrolitos, los lípidos y las proteínas, incluso las enzimas. Los análisis bioquímicos de la sangre incluyen de ordinario análisis para la urea y la creatinina en la sangre. ¿Cómo se usan? Para el diagnóstico y la observación de pacientes durante y después del tratamiento. Las concentraciones altas o bajas de algunas sustancias pueden ser signos o efectos secundarios del tratamiento. Ahora, análisis citogenético. ¿Qué es lo que mide? Los cambios en el número o estructura de los cromosomas en los glóbulos blancos o en las células de médula ósea de un paciente. ¿Y cómo se usa? A grandes rasgos, para el diagnóstico, para decidir el tratamiento adecuado. Análisis de orina. ¿Qué es lo que mide? Los cambios en el número o estructura de los cromosomas en los glóbulos blancos o en las células de la médula ósea de un paciente. ¿Y cómo se usa? Para el diagnóstico y para decidir el tratamiento adecuado. Continuemos con la citología en orina. ¿Qué es lo que mide? La presencia de células anómalas que se desprenden de las vías urinarias en la orina para detectar enfermedades. ¿Y cómo se usa? Para la detección y diagnóstico de cáncer de vejiga y de otros cánceres uroteliales, y para vigilar la recurrencia de cáncer en pacientes. Estudio citológico de esputo. ¿Qué mide? La presencia de células anómalas en el esputo, la mucosidad y otra materia que se arroja al expectorar de los pulmones al toser. ¿Y cómo se usa? Para el diagnóstico de cáncer de pulmón. Inmunofenotipo. ¿Qué es lo que mide? Identifica las células basándose en los tipos de antígeno presentes en la superficie celular. ¿Cómo se usa? Para el diagnóstico, la estadificación y observación de cánceres del sistema circulatorio y de otros trastornos hematológicos, incluso las leucemias, los linfomas, los síndromes mielodisplásicos y los trastornos mieloproliferativos. Pruebas de mutaciones génicas cancerosas. ¿Qué mide? La presencia o ausencia de mutaciones específicas heredadas en los genes que se sabe influyen en la formación de cáncer. Ejemplo, mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2 en el cáncer de mama y ovario. ¿Cómo se usa en evaluación de riesgo de cáncer? Y por último, el recuento sanguíneo completo, que mide las cantidades de diferentes tipos de células sanguíneas, como glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. Mide también la cantidad de hemoglobina en la sangre, como el hematocrito, el tamaño de los glóbulos rojos y la cantidad de hemoglobina en ellos. ¿Cómo se usa? Para el diagnóstico.
en especial de leucemias, y para observar durante y después el tratamiento. Además, recordar que los pacientes con cáncer tienden a sufrir anemia, y este estudio nos ayuda a detectárselos. En esta diapositiva quise ponerles una discusión ficticia entre doctores, en el cual el doctor 1 pregunta, ¿qué sucede si el resultado de una prueba de laboratorio no es clara o concluyente? A la cual una doctora le responde, es probable que el médico repita la prueba para asegurarse del resultado y pueda ordenar pruebas adicionales. Y la doctora número 2 responde, el médico también puede comparar resultados de la prueba con resultados anteriores para tener una mejor idea de lo que es normal en el paciente. Dentro de los estudios de laboratorio vamos a hablar un poco más acerca de la citología oncológica. Dentro de la citología oncológica podemos encontrar a grandes rasgos tres estudios: citología exfoliativa, biopsia por aspiración con aguja fina, que por sus siglas se abrevia BAAF, y citología de líquidos y secreciones corporales. A grandes rasgos, estos permiten precisar un diagnóstico con mínima invasión, rapidez y bajo costo, aunque el examen citológico aislado no se considera una prueba diagnóstica, y por ello debe correlacionarse con la clínica y la histología. ¿Qué es el estudio de citología exfoliativa? En este estudio se analizan a las células que se descaman de forma espontánea o se obtienen de manera intencionada al exfoliar con algún instrumento la lesión sospechosa. El estudio más común es la citología cervicouterina, muy útil en el tamizaje de cáncer cervicouterino. Es una prueba accesible, sencilla, aceptada por la paciente, sensible y específica. Tiene la propiedad de reducir la mortalidad por carcinoma. Biopsia por aspiración con aguja fina. Este estudio consiste en la obtención de células con fines diagnósticos mediante la punción con una aguja delgada. Este estudio tiene la gran aceptación en el caso de lesiones superficiales, por ejemplo nódulos, tiroideos, ganglios linfáticos, glándulas salivales, mama, nódulos subcutáneos o lesiones de tejido profundo, como son las lesiones en páncreas, pulmón, hígado, riñón, retroperitoneo y mediastino. Es un procedimiento ambulatorio, sus complicaciones son raras y posee sensibilidad y especificidad elevada. Es indiscutible la utilidad en las lesiones neoplásicas para precisar el diagnóstico inicial y descartar o corroborar recurrencia o metástasis, además de caracterizar lesiones no neoplásicas como procesos inflamatorios. Y por último, citología de derrames. Los derrames serosos se obtienen mediante punción con aguja gruesa a través de la pared hasta la cavidad en cuestión. En ocasiones se estudia el líquido de diálisis. La cantidad, color, transparencia y otras características poco frecuentes como turbidez, viscosidad, mal olor, etc. son datos que puede orientar la causa del derrame. Dentro de la citología de derrames podemos encontrar tres tipos de estudios diferentes. El primero es citología pulmonar. Para obtener una muestra útil de tumor debe comunicarse con una vía aérea. Punto número 2 o estudio número 2, citología con expectoración. Se usa para diagnosticar cánceres pulmonares incipientes y avanzados en personas con tumores de localización central. Y por último, citología de material obtenido por broncoscopía. El principal objetivo de este estudio es recoger la muestra directamente de la lesión sin que se contamine con saliva o secreciones nasofaringeas. Continuando con los estudios de laboratorio, vamos a tener lo que son los marcadores tumorales. Estos marcadores tumorales básicamente son sustancias que son producidas en respuesta al cáncer o algunos procesos benignos, o sea, no cancerosos. Durante mucho tiempo, estos marcadores tumorales han sido investigados en búsqueda de que fueran una alternativa para tanto un diagnóstico temprano, hacerle un seguimiento a los pacientes que no fuera invasivo y hacer un monitoreo de sus respuestas al tratamiento en los pacientes oncológicos. Pero una de las cosas que debemos de recalcar es que, aunque sí son de ayuda, los marcadores tumorales aún no pueden ni siquiera deben utilizarse por sí solos,
¿Por qué? Porque existen muchos falsos negativos, existen niveles de, de marcadores tumorales que podrían estarse elevando por procesos, como ya dije, que no son procesos oncológicos, y por lo tanto no significa que el paciente tenga cáncer. Y también otra cosa es que el hecho de que haya ausencia de la presencia de estos marcadores tampoco excluye la posibilidad de que el paciente tenga cáncer. Y bien, lo que se espera idealmente que tengan estos marcadores es un alto valor predictivo, tanto positivo como negativo, que sea fácil, económico al momento de realizarse, y que sus valores de referencia estén bien definidos y que tengan una validez clínica otorgada en estudios prospectivos. Y bien, dado el caso de que nuestros compañeros del siguiente equipo se van a dedicar a exponer a forma más detallada estos marcadores, pues yo solo les voy a dar como que una breve explicación en lo que consiste como cada uno de ellos. Tenemos la alfa-fetoproteína, y nos va a ayudar principalmente al diagnóstico diferencial entre tumores seminomatosos de los no seminomatosos. La fracción beta de la gonadotrofina coriónica humana, como bien sabemos, nos ayuda para hacer diagnóstico de un embarazo, pero como marcador tumoral nos va a ayudar a hacer un diagnóstico de los tumores germinales. Se usa generalmente junto con la alfa-fetoproteína, o sea, son muy complementarios. Tenemos el CA15.3 y CA27.29, y estos son antígenos que son conocidos como cialomucinas y se van a presentar principalmente en el epitelio glandular, y su síntesis va a incrementar en pacientes con adenocarcinomas. Por otro lado está el CA125. Es muy específico para cáncer de ovario, ya que se eleva en el 80% de las pacientes. Y aquí es importante que sepan que existen muchos falsos positivos con esta prueba, y es por lo que no se usa como una herramienta de pesquisa de las pacientes. Está el antígeno carcinoembrionario. Su utilidad va a ser en el cáncer colorectal, cáncer pancreático y en enfermedad metastásica, ya que se ha visto que en un gran porcentaje de los pacientes con enfermedad metastásica tienen los niveles de antígeno carcinoembrionario elevados. Y también es importante que sepan que los niveles van a estar afectados tanto por el tamaño del tumor, por el grado del tumor y por la localización. El CA199 es un antígeno que se va a elevar en los pacientes con tumores pancreatobiliares en un 97% aproximadamente. Tenemos el antígeno prostático, que es una glucoproteína que se expresa en el tejido prostático tanto sano como neoplásico, la tiroglobulina, que va a ser un marcador sérico para la vigilancia en pacientes con cáncer de tiroides, y la calcitonina, que su cuantificación va a estar indicada para diagnosticar hiperplasia de las células parafoliculares y cáncer medular de tiroides. Continuamos con la inmunohistoquímica. Tenemos que es una herramienta de soporte diagnóstico, la cual su principal función va a ser la detección de antígenos o proteínas en tejidos. Se va a utilizar de forma rutinaria para evaluar la expresión de antígenos, proteínas y biomarcadores en neoplasias. Uno de los ejemplos que tenemos en la foto es de receptores de estrógeno y progesterona en cáncer de mama, y bueno, también entre otros es la caracterización de leucemias y linfoma. En la actualidad también se utilizan algunos anticuerpos para evaluar la expresión de determinados antígenos que le permitirán el uso de blancos moleculares, como la sobreexpresión de la oncoproteína HER en cáncer de mama. El diagnóstico por imagenología. Bueno, hay que mencionar que el radiólogo es necesario dentro del equipo multidisciplinario del paciente oncológico, y que los métodos de imagen, más de servir
para el diagnóstico también van a tener una utilidad dentro del tamizaje y el tratamiento del mismo. Y que las diversas modalidades se van a seleccionar de acuerdo al tumor, la indicación, las variables propias del paciente, el costo-beneficio y la disponibilidad del equipo en el hospital. Para comenzar vamos a hablar de los rayos X. Bueno, sabemos que se va a realizar mediante un aparato que va a emitir rayos X, los cuales van a atravesar las estructuras anatómicas y van a proyectar una imagen de las mismas de acuerdo a la densidad de cada estructura. Nos ofrecen imágenes distintas según cada órgano y también hay radiografías de contraste, las cuales se utilizan para obtener imágenes más claras y visualizar algunos órganos en específico. Para realizarlas hay que administrar una variedad de sustancias, las cuales se llaman contraste. La cantidad de radiación utilizada puede ser diferente según el tipo de radiografía que se realice. Y aunque la persona se exponga a radiaciones durante la realización de este estudio, las probables ventajas para la salud compensan sobradamente las posibles inconvenientes. Y simplemente se requiere que el paciente permanezca inmóvil durante la aplicación. Dentro de las ventajas de este estudio, sabemos que aunque la persona tenga que hacerse muchas radiografías a lo largo de su vida, el riesgo acumulativo de los efectos de los rayos X es mínimo y tiene un bajo costo. La desventaja es que no se puede aplicar en mujeres embarazadas debido a el posible riesgo que puede existir para el feto y que tiene ejes de estudio limitados. La radiografía de tórax es la prueba de imagen que se utiliza cuando se sospecha de un cáncer pulmonar y es imprescindible una lectura cuidadosa de esta en cuanto a la alteración del parénquima, del mediastino, de la pleura o de los huesos. Y tenemos que fijarnos si sugiere alguna afectación tumoral. No se usa para el método de estratificación y si la placa de tórax permite sospechar una enfermedad diseminada, con esto basta porque existe la posibilidad de que el paciente o tenga un estado muy grave o una edad avanzada y no sean tributarios de recibir ningún tipo de tratamiento. Otro tipo de cáncer que podemos diagnosticar con los rayos X son el cáncer de esófago y de estómago. Con el uso del tránsito esofágico del bario, con una técnica simple o con doble contraste, tiene una sensibilidad mayor al 95% y esto nos va a mostrar una estenosis esofágica y una elevada especificidad para tipificarla. Como podemos ver en la imagen izquierda, vemos una lesión en forma de corazón de manzana en el esófago y también observamos algunas lesiones en el estómago. La mamografía es el método de imagen más utilizado en el diagnóstico de la patología mamaria y en concreto del cáncer de mama. Va a ser el primer método que se va a utilizar en pacientes mayores de 30 a 35 años con una sintomatología mamaria y el único aceptado actualmente para el cribado del cáncer de mama. Tiene una sensibilidad del 74 al 95% y una especificidad del 80 al 90%, las cuales van a aumentar con la edad y de hecho son superiores en pacientes ya mayores de 50 años. Va a constar de una doble proyección mamográfica que es craneocaudal y oblicuo y tiene proyecciones complementarias que facilitan la visualización, la interpretación y la localización de algunas lesiones mamarias. Y estas son proyecciones rodadas, localizadas, magnificadas, lateral estricta, etc. En cuanto al cáncer de mama, las manifestaciones asociadas no son exclusivas de esta enfermedad, ya que se pueden presenciar en otra patología benigna en mayor o menor grado según sean los hallazgos que encontremos en la mamografía. En este caso podemos ver dos imágenes comparativas que tienen una diferencia de realización de 5 años y vemos como en la que se encuentra del lado derecho aparece ya una pequeña lesión.
En cuanto a la tomografía computarizada, tenemos que es una de las técnicas más utilizadas en la patología oncológica. Nos es útil tanto para el diagnóstico y screening, estadificación y seguimiento. Las ventajas de la tomografía computarizada es que nos permite una reconstrucción tridimensional de las estructuras. No es operador dependiente, dependiendo del uso de contraste puede ser poco o nada invasivo y hay una obtención rápida de resultados. En cuanto a las desventajas, tenemos el uso de radiación ionizante, posibles reacciones adversas a los medios de contraste como alergias o insuficiencias renales y una menor resolución para visualizar lesiones hepáticas o pelvianas en comparación con la resonancia magnética. Cuando ya se tiene el diagnóstico de cáncer, la tomografía computarizada también nos es útil para localización de metástasis por la medición de los ganglios o la visualización completa en todo el cuerpo de tumores metastásicos. También puede servir para guiar biopsias, para planificar la cirugía o la radioterapia y como información pronóstica. La tomografía computarizada se puede utilizar, como ya habíamos mencionado, tanto para el diagnóstico precoz, el tamizaje, como para el seguimiento y la estadificación. La clasificación más usada, que es la TNM, se puede guiar en la tomografía computarizada, siempre recordando que para ya la clasificación final es necesario el diagnóstico anatomopatológico. Dentro de los principales cánceres tenemos, por ejemplo, el de pulmón, que nos puede servir para la detección temprana de cáncer de pulmón. Tiene una ventaja sobre los rayos X convencionales en cuanto a que es posible detectar lesiones más pequeñas y menos densas que en una radiografía, por lo que puede detectarse el cáncer en estadios más tempranos y anticipar el diagnóstico. Dentro de las desventajas está el índice más alto de falsos positivos en comparación con los rayos X. En colon y recto se puede hacer algo que se llama una colonoscopia virtual, que te ofrece resultados muy similares a los de la colonoscopia, pero pues por medio de la tomografía. Se puede hacer un screening cada 5 años en pacientes de alto riesgo para detectar pólipos. Tiene una sensibilidad semejante a la colonoscopia convencional, siendo menos invasiva, con la desventaja de tener un costo mayor. En cáncer de hígado también se puede utilizar como screening en pacientes con alto riesgo de cáncer hepatocelular por hepatitis crónica o por cirrosis, para detectar también lesiones metastásicas precozmente. Puede ser más sensible que un ultrasonido hepático o que la detección de la alfa-fetoproteína, con la desventaja de tener un mayor costo. Para el cáncer renal, la tomografía computarizada es la técnica de elección. Se debe de realizar con y sin contraste. Nos es útil para el estudio de la fase corticomedular, nefrográfica y toda la vía urinaria. Nos ofrece reconstrucciones multiplanares de alta calidad, con la desventaja de que hay un mayor costo y posibles efectos adversos al medio de contraste. Para los tumores óseos, la tomografía computarizada nos puede ser una herramienta útil para el screening. Sin embargo, siempre que se encuentran lesiones, se debe de complementar con otro método de imagen, como por ejemplo la resonancia magnética. En el sistema nervioso central suele ser el primer método de imagen que se realiza ante la sospecha de un tumor. Tiene un menor costo que la resonancia magnética, sirve para el descarte de lesiones y tiene una mayor sensibilidad para la detección de calcificaciones y sangrado. Igual siempre debe de complementarse con una resonancia magnética debido a que ésta tiene una mejor resolución para la visualización del parénquima cerebral.
Continuando con la resonancia magnética, bueno, es un estudio que se basa en las propiedades magnéticas que poseen los protones de hidrógeno y estos van a interaccionar con un campo magnético externo que está establecido en el equipo. Dispone de múltiples ejes de exploración, en este caso el más común es el transversal. Tiene múltiples secuencias para obtener imágenes de la región explorada y cada secuencia proporciona determinado contraste en las imágenes, además de que provee información distinta para el diagnóstico. Las secuencias con contraste utilizadas en la resonancia magnética son STIR, que nos ayuda a detectar estructuras óseas porque anula la señal normal de la médula ósea, FLAIR, que anula la señal de los líquidos para visualizar lesiones periventriculares cerebrales y lesiones también en la médula ósea, la supresión de grasa para identificar lesiones que tengan grasa, secuencia en fase y fuera de fase, esta para caracterizar lesiones que tengan posible componente graso en un órgano, como son los adenomas suprarrenales, la secuencia de difusión que permite diferenciar lesiones tumorales frente a otras entidades y la secuencia de percusión, la cual valora el componente de los vasos sanguíneos del tumor y espectroscopías que permiten cuantificar ciertos metabolitos en regiones exploradas para caracterizar las lesiones tumorales y diferenciarlas de procesos ya sean infecciosos o inflamatorios. Las ventajas de este estudio es que no producen radiación, se puede realizar estudios vasculares sin necesidad de contraste intravenoso, y si se llega a usar un contraste que es el gadolinio, tiene una tasa baja de producción de alergias y su potencial nefrotóxico se reduce prácticamente a pacientes que tienen insuficiencia renal, entonces es muy seguro. Y las desventajas es que tienen un alto costo, que el tiempo de exploración es largo, con un mínimo de 30 minutos por región a explorar. Está contraindicado relativamente en pacientes claustrofóbicos, los cuales si les damos un medicamento pues ya se soluciona ese problema. Y está contraindicado absolutamente en pacientes que tienen marcapasos o algunos otros cuerpos metálicos como lo son los implantes cocleares. Nos va a servir para el diagnóstico de algunos cánceres como es el cáncer de mama, el cáncer de páncreas, cáncer de próstata, cáncer de ovario, tumores del sistema nervioso central y carcinoma hepatocelular, solo por mencionar algunos ejemplos. En cuanto al ultrasonido, tenemos que es uno de los métodos de imagen que tiene menor costo y una mayor accesibilidad, con la desventaja de que es operador dependiente y que los resultados que se obtengan están muy influenciados por la capacitación y la destreza que tenga quien está realizando el estudio. Para el screening o la detección temprana, tenemos por ejemplo en el cáncer de mama que es muy útil en el tamizaje para mujeres jóvenes, puesto a que las mamas de las mujeres jóvenes tienden a ser de mayor densidad, además de que es un método no doloroso que por lo general resulta más cómodo y que aparte nos permite la visualización de los ganglios axilares, además de ser más económico que por ejemplo la mamografía. La desventaja, pues además de las ya mencionadas del ultrasonido, es que tiene un valor predictivo positivo más bajo en comparación con la mamografía. El hígado es también muy útil y es de las más utilizadas para el screening en pacientes de riesgo. Tiene una sensibilidad de la detección de cáncer del 60-80% y una especificidad superior al 90%. Lo malo es que tiene una sensibilidad menor en comparación a la tomografía computarizada. En cuanto al cáncer renal, es frecuentemente el primer método de estudio realizado, sobre todo para el tamizaje. Es muy útil en caso de urgencia por la rapidez y la accesibilidad que se tiene. En cuanto a las desventajas, tenemos que tiene una especificidad menor que la tomografía computarizada
y que además en caso de encontrar lesiones, pues siempre se realiza una tomografía computarizada, por eso nos es útil más que nada para el tamizaje. En cuanto al cáncer de vejiga, también pues, se puede utilizar como screening en caso de que se sospeche de tumor, por ejemplo, que tengamos un paciente con hematuria. Solo es capaz de detectar tumoraciones en el tracto urinario inferior, por lo que para el tracto urinario superior no es útil. En cuanto a la sensibilidad, tiene un 95%. La imagen Doppler nos permite ver el flujo intralesional y diferenciar, por ejemplo, un coágulo de un tumor. En caso de encontrar lesiones, se debe solicitar más estudios, como por ejemplo una cistoscopía. En cuanto al páncreas, también suele ser el primer método de diagnóstico por la accesibilidad. Tiene una aplicación muy buena cuando se tiene ictericia obstructiva y se quiere determinar la causa, siendo posible que sea la causa una tumoración cancerígena o puede haber otras causas como una litiasis. Esta prueba nos sirve muy bien para determinar la causa. No ofrece información suficiente para evaluar la expansión local y la resecabilidad de la lesión y se debe de realizar una tomografía computarizada en caso de encontrar lesiones. Para continuar, la tomografía por emisiones de positrones es el método más avanzado que se tiene hasta ahorita y consiste en un método conjugado de medicina nuclear con tomografía computarizada. En este método se inyectan pequeñas cantidades de materiales radioactivos vía intravenoso, las cuales van a interaccionar con órganos del paciente y las zonas donde exista mayor metabolismo producido por algunos tumores, por lo que proporciona información molecular. Y los equipos donde se realizan estas exploraciones están combinados con la tecnología del aparato del tomógrafo para proporcionar imágenes fusionadas de las regiones exploradas al mismo tiempo y tener un mejor panorama de la situación del paciente. Permite identificar la localización de tumores primarios desconocidos y tiene la habilidad para estudiar diferentes procesos biológicos como el de la glucosa, de aminoácidos, fosfolípidos, receptores, etc. Y esto nos brinda nuevas posibilidades dentro de la práctica oncológica. Y por último, el radiofármaco más utilizado es un análogo de la glucosa, el 2-fluoruro-2-desoxideglucosa, o mejor conocido como FDG. Las ventajas de este estudio es que tiene una mayor sensibilidad y especificidad para detectar metástasis y ganglios que la tomografía. Las desventajas es que tiene un alto costo y existe una baja disponibilidad, ya que cuesta generalmente 5 veces más que una región explorada por tomografía y el doble que una resonancia. La tomografía por emisión de positrones nos ayuda para el diagnóstico inicial de tumores de cáncer de pulmón, tumores neuroendocrinos, linfoma o cáncer de cuello y cabeza. Aquí podemos observar una imagen por cada ejemplo de este tipo de cáncer. Nos ayuda también al diagnóstico de recurrencias en cáncer como sería el de próstata, de testículo o de ovario. Y también para el diagnóstico de metástasis en el caso de melanoma maligno o de cáncer cervicouterino. La endoscopía es un método de imagen sumamente útil para la patología oncológica. Este método es el de elección para lesiones de esófago, estómago, cáncer colorectal y vejiga. Tiene la ventaja de permitir la toma de biopsia, sumamente importante para la confirmación del diagnóstico anatomopatológico y en algunos casos puede ser terapéutico, por ejemplo, al momento de retirar pólipos en sospecha de cáncer colorectal.
En esta imagen podemos observar una lesión en el cardias, esta tumoración encontrada intravesical y las dos inferiores, tumoraciones colorectales.